A ver, existe una crisis biológica oculta, una especie de emergencia silenciosa que, literalmente, está amenazando la independencia de los adultos maduros. Bienvenidos a este análisis de nuestro material documental. Y ojo, no estamos hablando del típico declive natural que todos imaginamos con el paso del tiempo. Estamos hablando de lo que las fuentes llaman la epidemia de inanición muscular. Es un proceso invisible, sí, pero totalmente despiadado. Para entender cómo detenerlo, tenemos que mirar de frente lo que realmente está pasando ahora mismo en el interior del cuerpo humano. Es una pregunta que, honestamente, nos acecha a todos en algún momento. ¿Por qué personas que antes eran súper fuertes, de repente se vuelven irremediablemente frágiles? Bueno, los datos que estamos analizando revelan algo bastante oscuro. Esta debilidad repentina no es un proceso pasivo en absoluto. De hecho, es el resultado activo y francamente aterrador de un proceso de inanición biológica. El cuerpo no se está desvaneciendo suavemente, no, está devorando su propio combustible fundamental para mantenerse a flote. Bien, profundicemos un poco en esto, porque el núcleo de esta crisis es algo que podemos llamar el bloqueo biológico. A medida que los cuerpos maduran, desarrollan una barrera física interna real, y esta barrera hace algo terrible, silencia por completo la señal que le dice al organismo, oye, necesitas absorber esta proteína. La maquinaria celular básicamente se vuelve sorda al mensaje. ¿Qué significa esto en la práctica? Que esos hábitos alimenticios que nos funcionaban de maravilla hace un par de décadas, de repente se vuelven inútiles, dejando al cuerpo en un estado de emergencia nutricional constante. Imaginen esto como una pared gigantesca. En un cuerpo más joven, las cantidades normales y moderadas de proteínas son perfectas. El cuerpo las procesa y las usa sin ningún esfuerzo. Pero cuando observamos el cuerpo maduro, esas mismas cantidades estándar se estrellan de frente contra este bloqueo biológico. La señal es demasiado débil para atravesar esa pared. Como resultado, aunque la persona coma exactamente lo mismo de siempre, el cuerpo maduro entra en un déficit gravísimo, provocando una pérdida de músculo alarmante todos los días. Y para ponerlo en perspectiva, la magnitud de este fracaso nutricional es gigantesca. 90. Ese es el déficit masivo, en gramos de proteína, con el que muchísimos adultos están operando en silencio. Pensemos en esto. Las recomendaciones médicas mínimas que la mayoría de la gente sigue a ciegas solo previenen una deficiencia básica, pero fallan rotundamente en preservar el músculo activo. Al seguir esos mínimos engañosos, el cuerpo puede quedarse con un hueco hasta 90 gramos por debajo de lo que realmente necesita para mantenerse en pie. Es una locura. Y aquí es donde la biología se vuelve verdaderamente implacable. Cuando el organismo se enfrenta a este déficit masivo diario y necesita desesperadamente esos nutrientes para funciones vitales, arranca un proceso aterrador, la autocanibalización. Al no recibir combustible desde afuera, al cuerpo no le queda otra opción que comerse su propio tejido muscular. Literalmente, el cuerpo se derrite a sí mismo. Empieza a destruir y consumir la misma musculatura que usamos para caminar, para levantarnos o para mantener el equilibrio, todo para sobrevivir al día. La realidad de este derretimiento continuo es, escalofriante. El material fuente lo describe con esta advertencia contundente. El déficit no se anuncia a gritos, susurra, y luego un día el susurro se convierte en un grito, una caída, una fractura, una hospitalización. Esta autocanibalización silenciosa se acumula hora tras hora, día tras día. Claro que no duele en el momento, pero roba sistemáticamente nuestra independencia física, hasta que un día el daño estructural es tan grande que el cuerpo simplemente colapsa. Pero ojo, hay una forma de frenarlo. Entonces, el punto crucial aquí es este. Para frenar en seco esta destrucción interna de manera inmediata, hay una solución muy específica y sobre todo no negociable. El antídoto absoluto es la proteína animal de alta densidad. Para poder romper y aplastar ese bloqueo biológico del que hablábamos, se necesita un aumento drástico de alimentos de origen animal. Es literalmente la única manera de generar una señal lo suficientemente fuerte para obligar al cuerpo a dejar de devorarse a sí mismo y empezar a reconstruir. Y es súper importante entender la diferencia entre lo que comemos. Las proteínas animales tienen el paquete completo de aminoácidos. Y, lo que es crítico, tienen una concentración enorme de un activador vital llamado leucina. Pensemos en la leucina como la llave que enciende el motor de la creación de músculo y detiene la autocanibalización. Las proteínas vegetales, lamentablemente, no tienen esta densidad ni este activador en las cantidades masivas que un cuerpo maduro requiere para atravesar el bloqueo. Cuando hablamos de supervivencia muscular, la fuente animal es innegociable.
Ahora, al mirar este arsenal de supervivencia, queda clarísimo que no cualquier cosa sirve. Para detener ese proceso de derretimiento, necesitamos 5 alimentos críticos que funcionen como un escudo protector: huevos, pollo, pescado graso, carne magra y lácteos densos. No estamos hablando de un menú para darnos un gusto culinario. Esto es un protocolo estricto de supervivencia. Cada uno de estos alimentos es como un bloque de defensa cargado con ese activador pesado que necesitamos. Todo arranca con la primera comida del día, y esta tiene que ser un ancla inamovible. 27 gramos. Esa es la carga biológica que nos dan 3 huevos enteros acompañados de 2 claras. Y, escuchen bien, un detalle sorprendente y crucial de las fuentes: hay que comerse la yema entera. Rechazarla es un error grave. Ahí es donde están las vitaminas vitales y la colina, que básicamente protegen el cerebro y las hormonas. Esta mezcla exacta en la mañana enciende el reloj de preservación para todo el resto del día. A medida que avanza el día, la necesidad de impacto no disminuye para nada. La base del mediodía es la pechuga de pollo. Una porción contundente, de unos 220 gramos más o menos, entrega un impacto masivo de 50 gramos de proteína de una sola vez. No estamos hablando de un pedacito en la ensalada. Es una dosis terapéutica real que además viene cargadísima de vitaminas B. Estas vitaminas sostienen el metabolismo energético y cuidan la función neurológica en cuerpos que no se pueden permitir fallar. Para sumar una capa extra de protección, tenemos al salmón y los pescados grasos, que funcionan como una verdadera armadura antiinflamatoria. Los omega-3 presentes en estos alimentos actúan casi como una intervención médica directa. Básicamente, apagan la inflamación en los tejidos y mejoran drásticamente todo el entorno interno para que el cuerpo pueda reparar el músculo en lugar de destruirlo. No es solo comida, es medicina biológica pura contra la fragilidad. Y luego tenemos la carne de res magra. La densidad nutricional que tiene es, francamente, inigualable. Los cortes magros y no procesados son una mina de oro biológica porque aportan niveles críticos de zinc, hierro en su forma más absorbible, vitamina B12 y creatina natural. Esta densidad superconcentrada ofrece un soporte inmunológico que ninguna alternativa ultraprocesada o creada en un laboratorio puede siquiera intentar imitar. Es nutrición de supervivencia en su estado más puro. Pero ojo, el peligro no se va cuando se pone el sol. De hecho, pasa algo bastante aterrador: la pérdida masiva de músculo durante la noche. Mientras dormimos, si el cuerpo se queda sin nutrientes en la sangre, va a reiniciar ese proceso de autocanibalización en la oscuridad de la madrugada. La solución: consumir una fuente de lácteos de digestión lenta justo antes de dormir, como yogur griego o queso cottage. Esto suelta nutrientes poco a poco y frena por completo el canibalismo nocturno. Ahora, para que todo este arsenal realmente funcione, hay una regla matemática estricta de la que no podemos escapar: 30 a 40 gramos. Este es el umbral crítico que hay que romper en cada una de las comidas. Un error fatal y muy común es comer súper poco en el día y luego tratar de compensarlo con una montaña de carne en la cena. El bloqueo biológico no funciona así. Hay que golpear ese umbral por la mañana, por la tarde y por la noche para mantener encendida la señal de supervivencia. Pasemos a ver cómo se construye todo esto en la práctica. Se trata de distribuir estratégicamente entre 145 y 160 gramos de esta proteína animal densa a lo largo de todo el día. Los huevos temprano, el golpe fuerte de pollo o pescado al mediodía, carne magra en la cena y ese escudo lácteo antes de ir a la cama. No hay mucho margen para adivinar. Es una estructura diseñada milimétricamente con un solo propósito: impedir que la musculatura se desintegre a lo largo de las 24 horas. Y a ver, para esos días en los que la comida entera simplemente se queda corta, el respaldo científico del material es definitivo: 5 gramos. Esa es la dosis diaria de monohidrato de creatina, que es, por lejos, el suplemento más investigado y respaldado para adultos maduros. Es una herramienta súper poderosa, segura y económica que apoya directamente la retención de masa muscular y la función cognitiva. Es como tener un seguro biológico perfecto para cuando necesitamos refuerzos. Al final de todo este recorrido, lo que revelan los datos de este análisis es de una urgencia absoluta. La elección se reduce a una sola cosa: músculo versus fragilidad. Literalmente no hay punto intermedio. Mantener una musculatura densa significa mantener el control total sobre la vida, moverse sin asistencia, existir sin terror a una caída. Permitir la inanición muscular es entregar esa independencia de manera voluntaria.
Es un ultimátum biológico del que nadie escapa. Y esto nos deja con una verdad bastante cruda y tensa. Como sentencia el documento que analizamos, las personas que mantuvieron su músculo, mantuvieron su independencia. Las personas que perdieron su músculo, perdieron su libertad. Las consecuencias de ignorar esta epidemia silenciosa son devastadoras e irreversibles. La fragilidad no es nuestro destino inevitable, es el resultado de un cuerpo que está siendo devorado por la falta de urgencia nutricional. Ante el terror de perder la libertad física y convertirse en prisionero del propio cuerpo, ¿qué decisión tomaremos hoy frente al próximo plato de comida?